En esta oportunidad seremos partícipes del 5º Simposio Internacional de Eritrocitosis Patológicas en la Altitud. Asimismo, agradecer la presencia de quienes nos acompañan hoy día, sin duda profesores, autoridades, expositores. Vamos a dar la bienvenida a esta apertura de este simposio. Vamos a invitar al doctor Ricardo Amaru, jefe de la Unidad de Biología Celular y coordinador del programa La UNSA contra el Cáncer. Para mí siempre es un gusto poder recibir amigos que vienen a compartir sus conocimientos, porque nosotros estamos desde hace 25 años trabajando en nuestro laboratorio para comprender mejor la eritrocitosis, para hacer el diagnóstico diferencial, para hacer el tratamiento y para que las complicaciones sean menos severas, para que sean más controladas. Yo quiero dar una fraternal bienvenida a Edith, nuestra amiga de la Universidad de Suiza, a Martina de la Universidad de Alemania, a Max de la Universidad de Suiza. Yo creo que es bellísimo tenerlos aquí, compartir con gente joven que quiere aprender de ustedes muchísimo. Y también quiero dar bienvenida a mis profesores por ahí sentados, a las autoridades de la universidad, a mis alumnos, a algunos colegas que están sentados. Damos por inaugurado esta sesión del 5º Simposio Internacional sobre Eritrocitosis. Agradecemos la intervención y apertura del doctor Ricardo Amaru. Acto seguido y sin más preámbulo vamos a dar la bienvenida a la doctora Edith Schneider de la Universidad de Zúrich. Le recibimos con un aplauso, por favor. Buenas noches a todos. Muchas gracias, Ricardo, por esta invitación. Es un placer estar con ustedes. Hoy voy a presentarles el trabajo que yo hago. Soy neurobióloga, así que no voy a hablar de sangre, pero sí les voy a mencionar y contar qué es lo que pasa con el cerebro en la altura y cuando falta la oxigenación. ¿Cuántos de ustedes han visto un cerebro o cuántos de ustedes han estado ya envueltos en un cerebro? Bueno, el cerebro es un órgano fascinante y espero poder transmitir a ustedes esta fascinación que yo tengo. El cerebro se lo puede agarrar con la mano y en ese órgano tan pequeño que entra en una mano está nuestro pensamiento. En sus células está lo que produce nuestras ideas. Sacamos el cerebro, sacamos a la persona. Esta es la fascinación que también compartía Marian Diamond, esta persona que la muestro acá, que trabajó 60 años con el cerebro, describiendo toda la anatomía y la morfología. Es una señora que me inspira mucho y con quien coincido en lo que es el cerebro. El cerebro es un órgano altamente energético. Pese a que solo ocupa el 2% de nuestro peso corporal, consume el 20% del peso total de la energía de nuestro cuerpo. 2/3 de esa energía se va a ir a lo que es la conducción de las señales, la sinapsis, y el otro 1/3 tiene que guardarse como reserva para tener la energía, el ATP. Quienes guardan esa energía son las células que acompañan a las neuronas, las células gliales, que tienen que asimilar y acumular toda esta reserva para que el cerebro pueda funcionar normalmente. Al ser el cerebro un órgano tan metabólico y que requiere de tanta energía, no es sorpresa que sea altamente dependiente de oxígeno y que sea también vulnerable a cambios, ya sea por anemias, por problemas de sangre o por la hipoxia, que es causada también por lo que es el ascenso a la altura. El cerebro es un órgano que tiene una amplia perfusión sanguínea y en la hipoxia, en el ascenso a la hipoxia de alguien no adaptado, se puede modificar el flujo sanguíneo y por ende la oxigenación cerebral. Esta falta de oxigenación cerebral va a afectar nuestra memoria, porque como les decía antes, va a haber una baja de lo que es metabolismo y vamos a tener afecciones. ¿Cuáles son las afecciones a nivel cerebral que se sufre cuando alguien asciende a la altura? Empezamos ya con 1600 metros, en la gente muy sensible, a tener alteraciones en el sueño. Acá Martina me comentaba justamente que tiene problemas con el sueño. Pues es algo lo más típico al subir a la altura, tener problemas en dormir, se está muy alerta y no se concilia el sueño. Y conforme se va ascendiendo a la altura, van apareciendo más alteraciones cognitivas. Las siguientes son cambios de carácter. Alguna gente se siente
con mucha euforia, muy alegre, hay gente que se siente deprimida, hay cambios en las reacciones. Otra reacción, ya a partir de los 2.500 metros, es el dolor de cabeza. El sentirse luego un poco mareado. Y a 3.500 metros, a partir de donde nosotros estamos, lo que se llama ya la altura extrema, es donde empiezan a haber cambios en lo que es la reacción de tiempo al pensar. La gente se puede sentir confundida y también pueden haber problemas en lo que es el aprendizaje. La principal memoria que se ve afectada a estas alturas es la memoria espacial y la memoria de trabajo. Y si se sigue subiendo y se llega a extremos como 5.500 metros, bueno, se puede llegar a extremos de pérdida de conciencia, es lo que se llama el threshold, o sea, el límite de la vida prácticamente, aunque bueno, se puede subir con buena adaptación, y se puede llegar a extremos como ser la atrofia cerebral o el edema del cerebro. Les he mostrado anteriormente que en la altura en la que estamos nosotros, los problemas son de aprendizaje. Los problemas son de aprendizaje espacial y de memoria de trabajo. ¿Qué parte del cerebro hace esto? Es lo que conocemos como el hipocampo. El hipocampo es una región del sistema límbico en el cerebro, acá pintada en azul, que lleva su nombre debido al parecido con el hipocampo, el caballito de mar. Debido a esta similitud, que es casi 1 a 1, es que se le ha dado a esta estructura este nombre. Se sabe que el hipocampo tiene esta función en lo que es la formación de memorias espaciales y memoria de trabajo, gracias o lamentablemente a este paciente que es el conocido paciente HM. Este paciente fue operado en 1955 contra una epilepsia temporal. Se le extirparon los áreas que tenían epilepsia y se notó que el paciente nunca más pudo crear nuevas memorias. El área que se le había quitado era el hipocampo. De una falla clínica de este estilo es que se descubrió la importancia de esta área en el cerebro. Él murió en 2008 y él es ahora galardonado por haber sido un paciente que ha permitido establecer principios fundamentales en lo que es la formación de la memoria. A partir de él se ha podido desarrollar en estos últimos 50 años todo lo que es la formación de memorias, y esto es como se vería en un dibujo el hipocampo. Esta área es fantástica, produce neuronas cada día. Es el área donde tenemos a diario neurogénesis. Antes se decía que el cerebro no restituye neuronas, pues sí lo hace. El hipocampo lo hace hasta la edad adulta. Y la regeneración de neuronas va a depender de los estímulos que nosotros tengamos diariamente. Es decir, que hay que alimentar diariamente nuestro cerebro para tener una buena regeneración. El hipocampo también tiene el área CA1 y CA3, que son áreas donde se forma la integración de las señales y se van formando la integración de todos los circuitos cerebrales y lo que es la memoria. La pregunta que tenemos nosotros es: ¿qué alteraciones sufre el cerebro al ascender a la altura? Sabemos que se ve afectado, como les hemos mencionado, pero ¿qué es lo que pasa a nivel cerebral? A nivel cerebral es importante que los introduzca a los 3 aspectos del cerebro. Cuando se habla del cerebro se piensa en neuronas, en conducción sináptica y en transmisión eléctrica. Pues el cerebro no es solo eso, también tiene el sistema vascular, los capilares, que como les decía, son los que van a suplementar oxigenación y glucosa, y las células gliales, las que van a ser las chaperonas prácticamente de las neuronas, porque es donde se sintetizan los neurotransmisores, donde se guarda la energía de ATP, y los que van a alimentar a las neuronas y permitir una transmisión sináptica adecuada. Estos 3 elementos están realmente muy unidos. Este es un vaso capilar cortado y van a ver que un astrocito manda aquí sus pines o sus end pits, que se llama en inglés, y rodea a lo que es un vaso capilar. Con esto saca la glucosa, produce acá energía y mantiene a las neuronas nutridas. Les permite a las neuronas recibir glutamato y poder producir sus propios neurotransmisores para la transmisión sináptica. Este es un marcaje que se ha hecho en mi laboratorio, donde hemos marcado en rojo los capilares, hemos marcado en magenta los astrocitos y hemos marcado en verde con una proteína específica de solo el final de los astrocitos para ver cuánto es el contacto. Y espero puedan apreciar que el contacto es realmente directo. Entonces, cuando se habla de un cerebro, no podemos concentrarnos en pensar en una neurona,
hay que pensar en los tres elementos. Y estos tres elementos llevan como nombre la unidad neurogliovascular: neurona, glía y el sistema vascular. El sistema de la neuroglía metabólico, como les mencionaba, va a depender mucho de la producción de ATP y de energía a nivel de la glía. La glía recibe la glucosa de los vasos capilares y es acá donde se produce la energía, se transmiten los neurotransmisores a las neuronas y las neuronas en su punto presináptico, o sea, la que llega a hacer contacto con la de atrás, va a poder producir más o menos glutamato o GABA según el tipo de neurotransmisor que sea el circuito. Un circuito excitatorio sería glutamato y un circuito inhibitorio, es decir, el que apaga el excitatorio, sería el sistema GABAérgico. Entonces, ahora que los he introducido un poco a los elementos esenciales del cerebro, quiero hacer mención de que glía es esencial en la mantención de lo que es el metabolismo cerebral. Aquí está nuevamente Marian Diamond, quien recibió el cerebro de Einstein en 1955. Einstein quería saber qué hacía su genialidad, qué lo hacía tan diferente. Y pues el resultado no eran neuronas. Lo que Einstein tenía más eran glía, eran células gliales, chaperones que nutren las neuronas, en la región parietal izquierda, inferior izquierda, que es una región que se encarga de integrar muchas regiones del cerebro. Entonces podríamos decir que la buena nutrición de neuronas por glía en esta región en Einstein hacía que él sea una persona genial. ¿Cómo podemos estudiar ahora los cambios que podrían producir la altura a nivel del sistema neurogliovascular? Para ello necesitamos, obviamente, modelos animales. Hemos utilizado un modelo animal de ratas longevas, la que estaba aquí en la fotito. Estas ratitas han sido subidas en Zúrich a la estación de investigación en Jungfraujoch. Esta estación de investigaciones, bueno, aquí es donde se hace la investigación, esto es para los turistas, y esto es para astronomía. Aquí estamos a 3.400 metros, algo similar a La Paz. Y subimos con nuestro equipo estas ratas a la altura y las dejamos estar ahí 11 días. Después de 11 días hicimos diferentes test cognitivos. Los test cognitivos para ratas los hemos enfocado a lo que es el área hipocampal, el área afectada. Y para ello se han hecho dos tipos de test. Uno de desplazamiento espacial, en cual el animal entra a una arena, esto es como una arena vista de arriba, la arena tiene 1 metro de diámetro y medio metro de altura. Ahí entran las ratitas al medio y tienen 3 objetos para explorar. Estos 3 objetos también tienen 2 referencias espaciales en sus paredes, de manera que la rata pueda un poco tener una orientación del espacio. Luego de 24 horas de que la rata ha explorado esto, se ve si hace un reconocimiento de un cambio espacial. Entonces un objeto, en este caso el C, se lo pone al otro lado. Y si la rata ha hecho el reconocimiento del cambio espacial, va a explorar el objeto desplazado por el instinto natural de las ratas. Lo que se ha visto es que en estos animales, cuando están a nivel del mar, LA, de low altitude, de baja altura, tenían un reconocimiento perfecto del desplazamiento espacial. Esto es la medida del tiempo que han explorado el objeto C sobre la media de los otros 2 objetos. Sin embargo, al ir a la altura, después de estar en Jungfraujoch, habían perdido completamente la capacidad de reconocer el desplazamiento espacial. Entonces tenemos un modelo donde hemos reproducido como los humanos afecciones en lo que es el área hipocampal. Para complementar esto, hicimos un segundo estudio que implica la memoria visual y visoespacial. Y en esto lo que se hacía era que el objeto C, en lugar de desplazarlo, se lo cambia por un nuevo objeto, un objeto novedoso, y se quitan las pautas espaciales de referencia. En este caso ocurría lo mismo. Las ratas que han subido a la altura pierden la capacidad de reconocer el objeto. Entonces podemos decir que también en ratas, como en personas no adaptadas a altura, subir a niveles de 3.500 produce cambios en lo que es la memoria espacial y el área hipocampal. Una vez que se hicieron las disecciones del cerebro de estos animales, nos sorprendimos con el patológico estado del cerebro de estas ratas.
Si ustedes comparan aquí, este es un corte coronal de una rata que ha estado en Zurich, que no ha sufrido ningún estrés hipóxico y se ve toda la estructura normal. Acá, sin embargo, hay un enlargamiento de los ventrículos, hay una acumulación de líquido cefalorraquídeo, la corteza se ha reducido en ancho y si se ve a detalle, hay también acumulación de líquido en el cerebro. O sea, podríamos hablar de que estas ratas estaban sufriendo un edema cerebral. Cuando fuimos a hacer un marcaje de neuronas, aquí en rojo se ven las neuronas marcadas y en verde utilizamos un marcador de muerte neuronal. Una célula muriendo, que es apoptótica, se marcaría en verde. Esto es el nivel control y esto es la altura. Espero puedan apreciar que cuando está en la altura hay un aumento de células verdes, es decir, de neuronas muriendo. En la cuantificación se mostraba que había un gran aumento de muerte neuronal. Esto CA1 es el área del hipocampo, la CA1, y esta es la corteza visual. Son las dos áreas que visualizamos debido a los experimentos de comportamiento. Entonces, la altura en estas ratas ha producido daños cerebrales y muerte neuronal. Analizamos también lo que es el sistema vascular. Esto es un contraste del sistema vascular, estos son vasitos. Y así es como se vería el hipocampo en nivel del mar. Y es así como aumenta la microvascularización en la altura. Lo mismo pasa con la corteza. La corteza tiene esta densidad de vasos y aumenta de esta manera en la altura. Tenemos un aumento de vascularización pese a que ha habido una pérdida de memoria. O sea, este aumento no ha logrado compensar la pérdida de memoria. A nivel de los astrocitos, las células que tienen que dar nutrientes a las neuronas, igual. Hay un aumento en reactividad que se ve aquí por el mayor marcaje en color. Y si se ve en detalle, esta foto me gusta mucho, aquí pueden ver un astrocito que está mandando su proyección y está enroscándose en un vasito. Ahí se puede ver la conexión que hay tan estrecha entre ellos. Y cuando estamos en la altura, miren cómo ha aumentado. Los astrocitos no solo han aumentado en su reactividad, sino están buscando unirse a la vascularización y sacar más nutrientes. Entonces tenemos cambios fascinantes a nivel de lo que es el cerebro de ratas cuando tienen que adaptarse a la altura. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos moleculares del cerebro en respuesta a esta altura? Y para eso déjenme introducirles la maquinaria molecular que regula la respuesta a hipoxia. Es el factor de inducción de hipoxia, el HIF. El HIF ha sido descrito en los últimos 20 años y cuando estamos en normoxia se degrada. Va en degradación y no pasa nada. Pero en hipoxia, el factor HIF-1 alfa se transloca a lo que es el núcleo de la célula, forma un dímero con el HIF-1 beta, se une a lo que es el Hypoxia Reactive Element y de esa manera, con coactivadores, empiezan a sintetizar hormonas o diferentes factores tróficos en respuesta a esa hipoxia. Entre esos factores tróficos tenemos a la eritropoyetina, EPO y al VEGF, el Vascular Endothelial Growth Factor, además de otros. Importante mencionar que la descripción de este HIF, de la maquinaria de la hipoxia, ha sido galardonada con el premio Nobel en 2018 a estas tres personas. Él es William, ¿no? ¿No es Peter? Sí. Peter, Semenza y Radcliffe. No, Cayley. Cayley, ok, soy al revés, ya. Ellos tres han sido galardonados con el premio Nobel por haber descrito el HIF. Claro, lo han hecho más en el sistema sistémico, en lo que es el riñón, pero han podido explicar esta maquinaria complicada de qué es la respuesta a la hipoxia y cómo cada célula tiene una respuesta. Esto pasa también en el cerebro. Y en el cerebro los 4 factores tróficos más importantes sintetizados por HIF son, como les decía, el Vascular Endothelial Growth Factor, que se encarga de angiogénesis, es decir, más capilares, el Brain Derived Neurotrophic Factor, que se encarga de madurar neuronas, el Insulin-like Growth Factor, que se encarga también de angiogénesis y de neuroprotección, y la eritropoyetina, que en el sistema sanguíneo se encarga de madurar glóbulos rojos, pero en el cerebro tiene miles de funciones que a lo largo de estos años hemos ido describiendo en el laboratorio. Estas ratas de altura hemos medido, y en ratones hemos medido la expresión de VEGF y de EPO. Y hemos visto
que en el hipocampo tenemos una gran expresión de VEGF y en el cerebro también la EPO se ve súper expresada. Entonces son los dos factores con los que hemos estado evaluando cuál sería su función. Lo primero que hemos evaluado es qué pasaría si falla VEGF, si no tenemos el factor trófico para la formación de vasos capilares. Este estudio vino inspirado en mi compañero que en ese entonces tenía que tomar esta droga, Vandentanib, porque él sufría de un tumor cerebral. Falleció lastimosamente. Pero inspirado en él decidimos ver qué hacía lo que él tomaba en lo que sería la vascularización cerebral. El Vandentanib es un inhibidor de VEGF actuando sobre las tirosinas quinasas. Estos animales recibieron entonces de manera diaria este inhibidor y evaluamos qué pasaba con ellos. Y así como se acuerdan que les he mostrado antes que en la altura aumentaba la vascularización, cuando les dimos a estos animales el inhibidor, a nivel de bajos había un poco de disminución, pero en la altura no pasó nada. Entonces nuestra hipótesis cayó, porque nosotros pensábamos que en la altura era lo clásico, el sistema trófico de vascularización, el vascular endothelial growth factor, el que debería estar actuando. Pues entonces hay algún otro factor. Y obviamente el otro factor que nos cuestionamos es si sería EPO. Y efectivamente, utilizando un ratón transgénico en el que se introdujo al cerebro eritropoyetina para simular una sobreexpresión de eritropoyetina neuronal, lo que se vio es que los animales en su desarrollo tenían un aumento masivo de lo que es la vascularización, igualmente en el hipocampo y en la corteza. Y cuando se hacía un análisis de lo que es la angiogénesis, es decir, los palitos que se van formando de una vascularización para formar una nueva conexión, había un aumento de estos eventos de manera masiva. Entonces podemos concluir que eritropoyetina tiene una función angiogénica que se activa en la altura. A nivel de astrocito fue lo mismo. Pudimos ver que hay un aumento en la reactividad del astrocito. Y esta foto que ya se le he mostrado antes viene de este estudio justamente, donde pudimos ver que con la eritropoyetina también se aumentan los contactos de los ENFITs, de los terminales de astrocitos, hacia el sistema vascular. Entonces, como pueden ver, el cerebro busca más oxigenación, busca más contacto, y son las células gliales que van a buscar más vascularización que también esté elevada. Tratando de hacer un resumen en un paper que hicimos de un review, estamos un poco sintetizando lo que hemos podido describir hasta ahora en lo que es la hipoxia crónica. El HIF-1A, que libera el VEGF, hemos podido demostrar que sí tiene una función angiogénica, pero no completa. Sin embargo, el HIF-2A, que sintetiza EPO, tiene una función en angiogénesis, o sea, formación de nuevas vascularizaciones. También, bueno, para ahorrar tiempo no les he mostrado, pero también hemos visto una función importante de VEGF en la neurogénesis en la altura y de la EPO en la neurogénesis. Entonces, como pueden ver, no es un solo factor el que actúa en este tipo de defensa, sino son los dos que coactúan según el tipo de insulto. Ahora, a todo esto hemos querido introducir lo que es el concepto de plasticidad sináptica. Lo fascinante de nuestro cerebro es que cambia con las experiencias, que es lo que les decía al empezar. Nuestro cerebro, según lo que le demos, va a formar más o menos sinapsis. Esta es la definición de enriquecimiento ambiental que la dio Donald Hebb en 1949. Seguramente en los estudios básicos van a escuchar el concepto de Hebb cuando se trata de hacer estudios de enriquecimiento ambiental. Lo que Hebb mostró es que si se enriquece a un animal, ya sea con ejercicio, con desafíos, bueno, en humanos le han aumentado novedad y amor, para hablar del sistema RAS, que es considerar también los estímulos externos, los estímulos sensores que van a venir del tacto y de los diferentes sentidos a formar lo que es un enriquecimiento. Todo este tipo de enriquecimiento mejora la sinapsis y mejora las habilidades cognitivas. También lo que se ha podido ver es que con este tipo de enriquecimiento ambiental, HIF se estabiliza. Entonces, HIF no es un factor que solo se estabiliza ante un estímulo hipóxico externo ambiental, pero también ante un estímulo hipóxico interno, lo que lo han llamado hipoxia funcional. Ante ejercicio, ante exploración y ante diferentes estimulaciones, se puede estabilizar HIF. Y esta estabilización es lo que
Es lo que hemos tratado de evaluar qué hace. Se puede con el enriquecimiento ambiental recuperar el impedimento cognitivo causado por la altura. Hemos puesto a nuestras ratas en un enriquecimiento ambiental. De esta manera, ahí tienen todo, tienen el contacto de socialización, tienen la capacidad de ejercicio, tienen novedad, tienen los 4 elementos de enriquecimiento. Estos animales corren todo el día y gracias a este enriquecimiento hemos podido recuperar la pérdida que había de memoria en las ratas con el ascenso. ¿Se acuerdan que acá cuando estaban en la altura había un impedimento? Lo repetimos aquí en blanco. Pues cuando hacen ejercicio y tienen enriquecimiento, esto se recupera. Y para aumentar un poco el grado de complejidad al estudio, cuando le dábamos el inhibidor de VEGF, se perdía esta habilidad de recuperar su memoria. De igual manera, esto se hizo con la memoria espacial y esto con la visual. En la memoria visual nos pareció interesante que a nivel de altura no había ningún impedimento cuando se bloqueaba VEGF, pero en la altura sí. Con el ejercicio lo recupera, pero si se les da el inhibidor de VEGF, había una pérdida de la recuperación. Entonces pudimos demostrar que con el enriquecimiento es VEGF que se sintetiza y que permite la recuperación de neurona, así como se describió en lo que es la hipoxia funcional. Esto también fue muy positivo, pues el enriquecimiento ambiental disminuyó la muerte neuronal, los puntitos verdes, ¿se acuerdan que es muerte? Se disminuye abruptamente con el enriquecimiento ambiental en la altura, y si se inhibe, VEGF aumenta. Esto pasa tanto a nivel del mar o a nivel de Zurich como en la altura. En la altura también la muerte neuronal se disminuye y si se impide VEGF aumenta. Estos son cortes coronales donde se puede ver claramente cómo baja, porque no hay nada verde, cómo baja la apoptosis neuronal. Entonces el mensaje es que el enriquecimiento ambiental es neuroprotector, disminuye la muerte neuronal y permite la protección. A nivel de eritropoyetina, hemos visto que esta proteína también en el cerebro aumenta, bueno, esto es difícil de leer, pero esto es un recording de cómo pasa el flujo de oxígeno por un respirómetro. Son medidas de la actividad mitocondrial. Simplemente para que ustedes puedan entender, vean la línea roja y según se van poniendo diferentes sustratos de la mitocondria, va aumentando el consumo de oxigenación. Entonces la línea roja muestra consumo de oxígeno en una mitocondria. Cuando se aplica eritropoyetina en estos animales, el aumento o la respiración mitocondrial aumenta significativamente. Estas son las mismas escalas y pueden ver que aquí llega a 40 y aquí llega al doble. Entonces también el enriquecimiento ambiental, la eritropoyetina funcional, permite un aumento metabólico. Y ese aumento metabólico se lo ve en los astrocitos. Aquí hemos hecho un marcaje en verde de astrocitos y en rojo de mitocondria. Y lo que hemos podido ver es que las mitocondrias que se ven acá en corpúsculos segregados, cuando reciben eritropoyetina o cuando tienen un estímulo, se fusionan. Fusión es considerado mayor producción de ATP. Entonces hemos podido mostrar que no solo a nivel de respiración, pero también a nivel de morfología, las mitocondrias son estimuladas por el enriquecimiento ambiental, por la época que se crearon. Finalmente, porque queremos ver qué pasa al final de sinapsis, hemos hecho microscopía electrónica para que vean, esto es el botón presináptico donde salen las sinapsis, o sea, los neurotransmisores, y este es el receptor. Esto sería lo mismo en el microscopio electrónico. Acá están las vesículas y aquí están los receptores. Y lo único que necesito que ustedes vean es que cuando llega un input presináptico, acá tenemos como 5 o 6 vesículas. Miren lo que tenemos acá. Hemos aumentado de manera masiva la capacidad de liberar neurotransmisores en la sinapsis gracias al aumento también de mitocondrias que están acá contadas dentro de la neurona. Estas son neuronas y este es el cerebro y podemos ver marcado en amarillo el aumento que tenemos en número de mitocondrias debido a la eritropoyetina cerebral. Hemos medido corrientes sinápticas con electrofisiología para ver qué significa eso. Estas son corrientes en un animal normal y este en un animal que tiene más eritropoyetina. Acá se ven más picos de corriente. Si se hace una media de todas estas corrientes, se puede ver que hay un aumento en lo que es la sinapsis. Esto era en conducciones GABAérgicas a diferentes edades. Entonces hemos podido ver que hay un impacto en edades más juveniles, de hecho, en lo que es la conducción sináptica. No solo en el aumento de la amplitud de la corriente,
pero también en la frecuencia de eventos. Porque habría que evaluar también las otras sinapsis, las excitatorias, no solo las inhibitorias. Hemos hecho acá un marcaje con puntitos. Nos hemos marcado los receptores de glutamato, que están acá marcados en magenta, y hemos marcado una interneurona en este caso. Entonces pueden ver acá que si tenemos condiciones normales hay un par de puntos, un par de sinapsis en las neuronas, y aumenta esto un montón de más puntitos, aumenta el número de inputs de sinapsis cuando tenemos el enriquecimiento mental o la eritropoyetina. Para hacer un estudio también en estos animales, ya que era un modelo genético de aumento de memoria, similar a lo que serían las ratas, estos eran ratones, hicimos otra vez dos tipos de estudios de memoria hipocampal, la espacial, de corto y largo plazo. En ratones utilizamos otro tipo de estudio, porque en ratones se puede hacer, que es el Morris Water Maze, que es hacer nadar a los ratoncitos en una piscina donde una plataforma está oculta, que el ratón no ve porque la piscina está con un agua que tiene un color blanquizo. El animal cuando entra a esta piscina no le gusta estar en el agua y quiere encontrar alguna plataforma o algún lugar para salir, y encuentra la plataforma donde puede pararse y puede dejar de nadar. Un animal que tiene una buena memoria aprende rápidamente dónde está la plataforma, y eso es lo que pudimos ver cuando los animales tenían eritropoyetina. Estos son los animales control, que tardaban un montón en encontrar la plataforma, y los que tenían eritropoyetina eran muy rápidos en encontrar, muy rápidos en nadar y muy rápidos en todos los aspectos que se midieron acá. Esto es la distancia. Para complicar más, hizo la memoria a largo plazo, que se llama el reversal, que es hacer la misma memoria un día después. Y lo que se hace es, hermanos, se les cambia la plataforma de un lado al otro. Entonces el animal recuerda que la plataforma era aquí, pero bueno, tiene que encontrar que no está ahí y volverla a encontrar. Y eso para ello necesitan otro tipo de memoria, mucho más sofisticada. Y nuevamente los animales que son enriquecidos y que tienen más EPO encuentran mucho más rápido la plataforma. En un estudio o en un análisis de objeto, de reemplazar, ¿se acuerdan que en las ratas eran 3 objetos y se cambiaba uno? Los ratones son menos inteligentes, entonces se hacen 2 objetos y se cambia uno. Pero es el mismo principio, una memoria de reconocimiento de objeto. Esto también se hizo en 1 hora y en 24 horas. Y se pudo ver que la memoria a corto plazo de los ratones está mejorada, pero no la de largo plazo. Entonces, este enriquecimiento, la EPO, puede mejorar el aprendizaje y la memoria de corto plazo. Con eso he terminado. Les he mostrado todo lo que hemos hasta ahora investigado sobre lo que es el cerebro, la altura y sus adaptaciones. Y bueno, el mensaje que quisiera que se lleven todos es que, pese a que la altura produce alteraciones cognitivas y muerte neuronal, el enriquecimiento ambiental puede revertir estos problemas, puede aumentar la secreción de VEGF y de EPO, o sea, de factores tróficos, y lo cual es neuroprotector, estimula la respiración mitocondrial, estimula los contactos con glía, estimula la vascularización, la sinapsis y la memoria. Gracias por su atención. Estas son las personas a quien hay que agradecer. A mi jefe, ya más de 10 años, Max, Jan McFitchie, ex jefe también. La mayoría del trabajo que les he mostrado ha sido hecho por mi doctorante Casifa Khalid, que ya está graduada, y todo este equipo ha sido el que ha trabajado con el proyecto, incluyendo Enrique. Robbie Jacobs es quien nos introdujo a todo lo que es la respiración mitocondrial. Y bueno, gracias a todos ustedes por estar aquí.